tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Pasaron 34 minutos de las 13 de hoy, martes 20 de febrero del año 2024. Un día muy, muy lindo y obviamente todo el análisis, la información económica aquí en Economía 1000. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también a toda la audiencia. Muy contento de estar acá. Como bien ya mencionamos, ayer vuelve Economía 1000 por tercer año consecutivo aquí a Radio 1000 y bueno, muy contento de acompañarte a vos, Prince, y a toda la audiencia también. Y no vamos a develar todavía quién es nuestro invitado, aunque la gente que nos sigue, por supuesto, ya sabe, porque lo hicimos, lo promocionamos como corresponde, pero de momento hacemos un pimponeo de las principales noticias económicas. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Prince, noticias de la Argentina. Tenemos que por primera vez en casi 12 años, tras un ajuste del gasto, el Estado argentino registró por primera vez en casi 12 años un superávit fiscal por un valor de 589 millones de dólares, encaminándose hacia la meta que, bueno, ya lo promocionaba, ya lo decía el presidente Javier Milei. La meta siempre es ir al déficit fiscal cero para la Argentina y esto es un paso adelante para eso. Así también en datos ya del Paraguay, al cierre del mes de enero de 2024, la Caja de Jubilaciones y Pensiones registró un déficit del 36%, lo equivalente a unos 19,8 millones de dólares. De 6 sectores que abarca la Caja Fiscal, 5 de ellos presentaron todavía un déficit. Solamente uno de esos sectores presentó un superávit, que fue el sector de los empleados públicos. Y ya en últimas noticias, desde la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay pretenden hacer un reajuste, este reajuste que se realiza anualmente en los haberes jubilatorios. Pretenden que ya no se haga en función al índice de precio del consumidor, sino que se haga a un índice de precios pero ajustado a las necesidades más primarias de los adultos mayores, de los jubilados, que bueno, va más enfocado a una mayor ponderación en alimentos, en medicamentos también. Vamos a ir teniendo más noticias al transcurrir de la semana sobre esto. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos muy, muy, muy grandemente. Él es Carlos Carballo, economista, presidente del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué tal? Carlos, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por estar nuevamente aquí en Economía. Un amigo de la casa del presidente. Por designarle como co-conductor. No sé vos, Horacio, pero vamos a ver si acepta la oferta. Bueno, muchas gracias, Prince, por la invitación. Horacio también. Varias veces estuvimos conversando aquí, ¿verdad? Y bueno, cuando deje mis funciones en el Banco Central, capaz que le golpeo la puerta acá para que me acepten como panelista. Sí. Lo que quiero rescatar antes de empezar la entrevista, la importancia de que justamente autoridades del país sean tan abiertos en el sentido de que pueda llegar la comunicación a la gente, porque de alguna manera eso es finalmente lo que uno pretende, y aquí desde Economía 1000 tratamos también de hacerlo, acercar a la gente información económica, y muchas veces cuando hablamos de economía es como la gente tiene cierta reticencia para hablarlo, pero bueno, es necesario y es nuestro día a día. Entonces, así que muchas gracias, Carlos, en serio, por la invitación, aceptar la invitación aquí de Economía 1000. Un placer porque además es muy grato, digamos, poder hablar siempre en un ámbito especializado como que tienen ustedes acá, de algo que a mí por lo menos me apasiona, que es la economía, ¿verdad? ¿Te parece si arrancamos de una? Queremos saber cómo está la economía de Paraguay, Carlos, en el sentido de que cerramos el año 2023 con un muy buen indicador o un buen cierre de 4,5. Aún no está cerrado completamente desde el Banco Central del Paraguay, pero es lo que estaban estimando y al parecer ese es el número. ¿Y cómo están ahora viendo la dinámica de la economía, casi ya cerrando el primer bimestre del año, con algunos indicadores y sectores económicos por sobre todo, Carlos? Bueno, comienzo por el principio, como dice la redundancia del dicho, ¿verdad? Buen cierre de año 2023, buen cierre en varios sentidos. O sea, no solo por el número, digamos, de crecimiento económico que mencionaste de 4,5%, sino por la forma, digamos, como ese número fue configurado, sobre todo a partir del segundo semestre del año, donde tuvimos, digamos, no solo una fuerte incidencia como en el primer semestre, digamos,
de la agricultura por un efecto base relevante, digamos, y un mejor, unas mejores condiciones climáticas, y también por el crecimiento, digamos, del sector energético, digamos, de las binacionales, que también fue favorecido, digamos, por esas mismas condiciones. Y un segundo semestre donde tuvimos un crecimiento mucho más equilibrado, digamos, la agricultura ya volviendo a una tasa de crecimiento más normal, y otros sectores mostrando, digamos, una dinámica muy interesante, como todo el sector industrial, no solamente el sector industrial dependiente de la agricultura, sino que también el sector industrial en su conjunto, digamos, recuperándose o creciendo en forma muy, muy relevante. El sector servicios también volviendo a una tasa de crecimiento histórica cercana al 4%, y bueno, y finalmente terminando el año con todos los sectores creciendo, incluso la agricultura, que había tenido un momento de cierta dificultad, digamos, en el año, digamos, por cuestiones también de carácter climático y otros motivos exógenos, digamos, en algunos mercados relevantes para las exportaciones ganaderas. También se recuperó al final, digamos, y tuvo un crecimiento moderado, pero positivo. La única excepción fue el sector de la construcción, que durante todo el año, digamos, tuvo ciertas dificultades. También un problema ya que arrastra, digamos, desde la pandemia, que es básicamente también un efecto, digamos, de nivel que nosotros le decimos. O sea, hubo un ajuste de nivel muy importante, digamos, en el post-pandemia en ese sector. Y nosotros creemos que eso va a ser revertido este año. O sea, a partir de ese nivel se va a retomar un nuevo ritmo de crecimiento, probablemente a partir del segundo trimestre de este año. Entonces, bien, desde el punto de vista del sector real de la economía, también una buena dinámica del sector externo, digamos, las exportaciones, del consumo, del estimador de cifra de negocio, que es básicamente el indicador de venta. Buen dinamismo por ese lado también. Y bueno, por lo que nos compete a nosotros en el Banco Central, un buen cierre de año también, la inflación en todas sus medidas, por debajo incluso de la meta del Banco Central. 3,8 aproximadamente eso. Sí, estamos cerrando más o menos 3,8, digamos, de inflación total. La COR también está más o menos en esos niveles. El IPC-SAE cerró el año sobre la meta del Banco Central. Sin alimentos y energía sería. Claro, sin alimentos y energía. Y la inflación incluso que saca los volátiles, precios administrados, etcétera, dentro del rango meta del Banco Central. Entonces, si nosotros ponemos todo ese conjunto de variables, digamos, económicas, en un contexto regional, ocupamos el primer lugar en todas, digamos, ¿verdad? O sea, el mayor crecimiento regional por lejos, digamos, si nosotros vemos, digamos, el crecimiento moderado en el resto de los países, nuestro crecimiento básicamente es prácticamente el doble, digamos, del crecimiento promedio de la región. Y en términos de control de la inflación, también somos el país, digamos, que tiene los mejores resultados inflacionarios, con uno de los menores esfuerzos monetarios de la región, digamos, ¿verdad? O sea, hay que recordar, nosotros solo tuvimos que subir la tasa de política monetaria a 8,5 para empezar a tener efectos, digamos, de convergencia rápida de la inflación hacia los niveles de la meta del Banco Central, cuando otros países tuvieron, digamos, que subir su tasa de política monetaria a prácticamente 2 dígitos. Como el caso de Brasil. Caso de Brasil, caso de Colombia, etcétera, ¿verdad? Y fuimos uno de los primeros que iniciamos el proceso, digamos, también de convergencia hacia la normalidad en términos de política monetaria, cuando estimamos, digamos, que los factores que explican, digamos, el comportamiento de la inflación core, digamos, que depende básicamente de la política monetaria, estaban controlados a nivel país. Y bueno, ya llevamos varios meses de un proceso de reducción de la tasa de política monetaria. Perdón, presidente. Paro acá. Hablé mucho. No, por supuesto. Vos parame nomás, pues yo hablo mucho. No, yo estoy más entusiasmado porque seguimos aprendiendo contigo. Quiero, antes de profundizar sobre la tasa de política monetaria, compartir la cifra que nos preparó justamente Horacio, porque va vinculado a este tema y nos va a sentar la base, aunque ya diste la introducción, pero para profundizar justamente el tema. Adelante, Josema.
MF Economía e Inversiones se presenta la cifra económica del día. 6,25% es la tasa de política monetaria fijada por el Banco Central del Paraguay en el mes de febrero de 2024. El mismo decidió reducir la misma en 25 puntos básicos. Y ya, como decías, presidente, con respecto a esto de la política que vinieron implementando de un tiempo a esta parte, porque recordemos que en pandemia era un escenario diferente y reencauzar nuevamente este indicador fue todo un esfuerzo en el sentido de que se tenían que tomar medidas en el momento oportuno y también los shocks que muchas veces genera el escenario y se complejiza. ¿Cómo están viendo en ese sentido esta decisión que van tomando de un tiempo a esta parte y reduciendo esta tasa de referencia, presidente? Bueno, eso tiene básicamente una explicación un poco en lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? O sea, nosotros pudimos poner a prueba la efectividad del instrumento de control, el instrumento monetario que nosotros manejamos, que es básicamente la tasa de política monetaria y específicamente, digamos, el esquema de metas de inflación. Ese esquema de metas de inflación tiene mucho de su efectividad, está basada, digamos, en la credibilidad del instrumento. Y nosotros, tanto en el periodo de la pandemia como en el periodo, o sea, cuando fuimos los primeros países de la región que redujimos, a mí me tocó estar en el Banco Central ya en ese periodo, reducimos básicamente la tasa de política monetaria en forma abrupta, de 4% a 0,75 en menos de 4 meses, que probablemente tengo que revisar de nuevo la información, pero creo que fuimos la región seguro y el mundo uno de los primeros países que tomó esa decisión. Y lo hicimos básicamente basado en una confianza importante en la efectividad de ese instrumento y en el hecho de que durante todo varios periodos anteriores, digamos, de construcción de fortaleza de la institucionalidad económica, se construyó no solamente los colchones necesarios para enfrentar momentos de dificultades como ese y utilizar los instrumentos de forma contracíclica, digamos, tanto monetaria como fiscal, sino que también se haya construido, digamos, un nivel de credibilidad y de confianza en la población respecto a que las autoridades económicas iban a hacer lo que era necesario para revertir efectos adversos sobre la economía. En ese caso, digamos, un shock fuerte que afectó básicamente el sector real. Como todos sabemos, no vamos a entrar de vuelta a hablar de la pandemia, pero que sigue la efectividad del instrumento. El periodo posterior, cuando la inflación, digamos, empezó a impactar, digamos, por factores exógenos, básicamente por fuertes restricciones en términos de la oferta y básicamente recuperación fuerte de la demanda, cuando se abrieron, digamos, todas las economías, nosotros tuvimos proceso inflacionario a nivel mundial. Nuevamente el instrumento demostró ser efectivo, digamos, ¿verdad? O sea, se subieron las tasas de política monetaria, se controló la inflación con bajo nivel de sacrificio monetario, sin afectar en forma relevante, digamos, la dinámica de la economía ni los niveles de empleo, y se logró, digamos, corregir ese proceso inflacionario que estábamos nosotros teniendo. Es más, un indicador muy importante que yo justamente comentaba en las conversaciones que tuvimos con los fondos internacionales, le decíamos, mire, en el peor momento la inflación en el Paraguay, que fue cuando la inflación alcanzó niveles de 2 dígitos, ¿se acuerdan? 11,8% allá por abril del 2022. Las expectativas en el horizonte de política monetaria solo se desanclaron a 4,5%. Es decir, claro, la gente ni siquiera por fuera del rango meta del Banco Central, la gente siempre que el instrumento que el Banco Central tenía iban a ser efectivos para controlar ese proceso inflacionario. Entonces yo creo que ese factor de credibilidad fue fundamental durante este periodo. Y ahora estamos viviendo un escenario diferente. El escenario que estamos viviendo ahora es básicamente una inflación que está controlada, que convergió rápidamente a la meta en todos sus niveles. No solamente, como siempre conversábamos acá, no solamente hay que mirar la inflación total, hay que mirar varias medidas de inflación, porque cada una de alguna manera nos da una información relevante. Entonces lo que nosotros veíamos era básicamente que todos los
índices de inflación, tanto la inflación total como todas las otras medidas de inflación subyacente, entregaba una información, digamos, de que la inflación estaba controlada y de que las expectativas, digamos, que se habían desanclado un poquito en el pasado, estaban totalmente ancladas en el horizonte de política monetaria ya a partir de enero del año pasado. Así. Entonces, eso nos dio pie, digamos, a decir, bueno, ahora hay que empezar, digamos, a desarmar la política restrictiva que implementamos y empezar, así como la inflación lo ha hecho, a caminar, digamos, con el instrumento de política monetaria hacia niveles de mayor neutralidad, de mayor normalidad. Creíamos que la economía estaba básicamente en el entorno de un comportamiento más normal, por lo tanto la política habría que conducirla también hacia esos niveles. También ya se ha iniciado el proceso de convergencia fiscal y todo ese tipo de cuestiones también a nosotros nos dio pie para iniciar ese proceso. Y bueno, hemos comenzado, digamos, en agosto del año pasado, reduciendo 25 puntos básicos. Aceleramos un poquito el ritmo de convergencia en noviembre y en diciembre, porque veíamos de alguna manera que la información que venía del resto del mundo implicaba menores riesgos al que probablemente teníamos al comienzo de este proceso. A medida que uno se acerca, digamos, a la situación de neutralidad, también de alguna manera el ritmo naturalmente va descendiendo. Por eso es que las decisiones que se tomaron en enero y febrero volvimos, digamos, al ritmo inicial de 25 puntos básicos, ¿verdad? Presidente, ¿cuál va a ser esa situación de neutralidad que mencionaban? ¿Van a seguir aplicando esta reducción de un tiempo a esta parte o siguen todavía pendientes o monitoreando, sondeando como siempre? Bueno, internacional sí, la situación de neutralidad es un aspecto conceptual, digamos, sí, dentro de la política monetaria. O sea, la situación de neutralidad emerge, digamos, de lo que es la estimación de la tasa neutral de política monetaria. La tasa neutral es una variable estimada, no es una variable observada. Y las estimaciones que nosotros tenemos, pues se utilizan diferentes modelos para estimar, digamos, la tasa neutral de política monetaria. Nosotros tenemos un rango, digamos, de neutralidad. O sea, la neutralidad no es un número específico, sino que nosotros nos manejamos, digamos, dentro de un rango de neutralidad. De todas maneras, digamos, nosotros para los modelos que tenemos, básicamente de predicción, digamos, de la inflación y otras variables, utilizamos una tasa neutral de 1,5%, que es una tasa real neutral. Por lo tanto, digamos, nosotros estimamos que la tasa neutral de política monetaria estaría en el entorno de 5,5%, digamos, en términos nominales. Y cuando nos acercamos a ese nivel, podríamos decir que estamos en el entorno de neutralidad. Pero eso es lo conceptual. Lo que tiene que ver, digamos, con el impacto de la política monetaria depende mucho de la coyuntura también. Claro. O sea, cuál es la tasa deseada de política monetaria para la economía. Es aquella tasa donde en situaciones normales no afecte el dinamismo de la economía, el sector real de la economía, y tampoco genere presiones inflacionarias. Entonces, esa finalmente es la tasa que en esa coyuntura es efectiva, digamos, para que la economía opere en una situación de normalidad, digamos, ¿verdad? Cuando todos los equilibrios están restablecidos en la economía. Entonces, eso ha ocurrido antes de la pandemia. Nosotros convivimos mucho tiempo con una tasa de política monetaria de 4%, digamos, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, si vamos al aspecto conceptual, podría ser una tasa expansiva. Sin embargo, eso nunca generó presiones de ningún tipo en la economía. Por eso yo creo que el camino a la neutralidad es el camino a la normalidad, de alguna forma. Y si vamos desde el punto de vista conceptual, yo creo que la tasa que representa eso estaría entre 5 y 6, 5,5 más o menos, ¿verdad? Que suena hasta bastante alentador en el sentido de que para la gente representaría también o beneficiaría en el sentido de una quizás reducción más de la tasa que percibe o paga por un crédito. Correcto. Que te iba a consultar justamente eso, presidente, que se pueden ver los números incluso, que cuando la tasa estuvo un tanto elevada, ni siquiera o no impactó de manera considerable tampoco en la dinámica de los créditos y ni siquiera en la morosidad que se hubiera esperado también. O sea, también es una buena señal en el sentido de que sí se aplicó en el momento oportuno. Sí, claro, sí, era lo que se necesitaba hacer. Ahí yo creo que uno tiene que tener claro un tema, ¿verdad? Para el Banco Central,
la variable clave es la inflación. Todo está supeditado a los resultados que el Banco Central logre con la inflación. Esa es la variable objetivo, digamos. Ahora, entonces, el Banco Central va a hacer lo que tenga que hacer y lo va a hacer utilizando sus instrumentos de manera efectiva y va a hacerlo utilizando su independencia para transmitir la credibilidad que es necesaria, digamos, para mantener la inflación controlada. Si la inflación de alguna manera está bajo control, entonces de alguna manera la política monetaria puede comportarse de esta manera justamente neutral que estamos mencionando nosotros ahora, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Y respecto a los mecanismos, digamos, de transmisión, que es un poco lo que estabas preguntando, Prince. Sí. Ahí sí, nosotros estamos viendo claramente los mecanismos de transmisión operan. Todas las simulaciones que nosotros tenemos, los modelos que nosotros utilizamos, demuestran que todos los mecanismos de transmisión que uno espera la política monetaria están operativos en los mercados. Es decir, hay transmisión sobre el consumo, hay transmisión sobre el crédito a través de, digamos, la tasa de interés. Lo que pasa es que esos mecanismos de transmisión operan inmediatamente. O sea, operan con cierto rezago y van operando a lo largo del tiempo. De todas maneras, nosotros ya estamos viendo, hoy justamente tuve reunión para ver eso con el equipo. Si uno toma, digamos, inclusive tomamos una serie, digamos, que va desde el periodo prepandemia, un año antes de la pandemia, pasando por toda la pandemia, pasando por toda la política más contractiva, digamos, monetaria hasta ahora, y uno ve de alguna manera el comportamiento de las tasas de interés de mercado y es consistente con las decisiones de política monetaria. O sea, los mecanismos de transmisión operan y funcionan en el mercado, pero uno de los más importantes que no solamente maneja el Banco Central aquí, sino en el mundo, es básicamente sobre las expectativas, y eso tiene que ver con credibilidad. Entonces, países de alguna manera que tienen credibilidad son más eficaces en su política monetaria, países que tienen menos credibilidad son menos eficaces. Y que se vio también en los resultados de, por ejemplo, la encuesta o la que se conoce como el EBE, sí, que ancla de alguna manera y se vio que se cierra finalmente en 4%, y ya lo mencionabas, e incluso el índice de confianza del consumidor también que va como ir aumentando. Entonces hay buenas perspectivas en el escenario, al menos para lo que se refiere al 2024. Sí, el índice bueno, y esa otra pregunta hacía al comienzo también, ¿verdad? Y retomaste ahora. Que esperamos para el 2024, esperamos, digamos, un año muy bueno de nuevo, con más o menos resultados tal vez relativamente similares a los que tuvimos este año 2023. Un crecimiento del producto en torno al 4%, la estimación, la predicción del Banco Central es crecimiento de 3,7%, un crecimiento equilibrado a nivel sectorial, o sea, todos los sectores creciendo en una forma bastante similar, digamos, lo cual es bueno desde el punto de vista básicamente del impacto sobre el mercado laboral y ese tipo de cuestiones. Y una inflación controlada. Somos el único país de la región que este año va a converger hacia su meta hacia arriba, ¿verdad? O deberías converger su meta hacia arriba, ¿verdad? Pues nosotros estamos ahora con todas las medidas de inflación por debajo de la meta, ¿verdad? De hecho, la inflación también mensual en enero fue 0,9, digamos, inferior a la inflación de enero del año pasado. Por lo tanto, hoy en día nuestra inflación ya está en 3,4, ya no es más 3,7, 3,8 como cierre del año 2023, digamos, ¿verdad? Entonces, pero los indicadores adelantados que tenemos de nivel de actividad y todo lo demás muestran un dinamismo importante, digamos, por lo menos para el comienzo de este año, y creemos que eso se va a mantener hacia el año que viene. Estamos en un buen momento económico. Esa es la verdad. Y sí, y que se derrame también a toda la sociedad, que es lo importante, ¿verdad? Es fundamental, sí. Es fundamental. Presidente, nos quedan como 3 minutos ¿Solo? Aproximadamente. Sí, qué corto. Rapidísimo pasó. Pero no quiero dejarte ir sin consultarte yo sé que también Horacio tenía en agenda. La colocación que hizo Paraguay de manera histórica en su moneda, estamos hablando en guaraníes a nivel internacional, y sobre todo conocer qué es lo que piensan los inversores o los fondos de inversiones, en este caso, del país, con esta apuesta tan importante que hicieron por la moneda nacional, y tengo entendido que fueron como 3 veces más lo que solicitaron, pero bueno, finalmente se colocó unos $500 millones.
Fue algo realmente muy notable. Voy a tratar de resumir en 3 minutos porque la emoción me puede llevar a 15 más o menos, pero fue algo muy resaltado, digamos, muy resaltante o muy notable, como esa la palabra correcta, porque este no es un logro de un año o de un equipo. Entonces, eso es lo que da más satisfacción. Este es un proceso que se inició hace muchos años. Si circunscribimos al tema de los bonos, se inició en el año 2013, cuando Manuel y Jorge hicieron el mismo viaje que hicimos nosotros ahora para convencerle Jorge Corbalán, para convencerle a los inversionistas de que Paraguay era un país interesante y viable para poner su dinero. Y lograron hacer eso y lograron hacerlo en ese momento bajo condiciones muy favorables, y eso solamente fue mejorando a lo largo de todo este periodo, hasta llevarnos a otro hito histórico, que es básicamente decirles no solamente confíen en nuestro país, confíen en nuestra moneda. Entonces, confiar en la moneda tiene un sentido económico financiero demasiado importante, es decir, yo sé que vos vas a ser responsable, digamos. Entonces no solamente voy a buscar invertir en tu país en la moneda en la cual me da la mayor seguridad, que es el dólar americano, sino que confío tanto en tu moneda que soy capaz de poner en un papel en el que me vas a pagar recién dentro de 7 años. Entonces, esa es una apuesta sumamente relevante. ¿Y qué ven los fondos internacionales? ¿Y qué ven los inversores que están por detrás de los fondos? Porque los fondos representan básicamente a una multiplicidad de inversores, tanto institucionales como personales. Lo que ellos ven es una economía que ha construido una resiliencia económica notable. Yo creo que la pandemia fue mala para todos, pero yo soy un tipo optimista y siempre veo el vaso lleno. La parte positiva para nosotros es que estableció una línea de comparación entre todos los países, a partir de la cual se puede decir cuál es el país que se recuperó de una forma y cuál fue el país que se recuperó de otra forma. Nosotros nos recuperamos en una vez corta notable, recuperamos rápidamente los niveles de actividad prepandemia, tanto en términos de empleo como de producto. Entonces, esa resiliencia económica solamente puede ser explicada en términos económicos y en la cabeza de aquellos que ponen su dinero en un país, en una moneda, solamente puede ser explicada porque construiste una institucionalidad económica sólida, fuerte, de alguna manera que es capaz de trascender los ciclos políticos y algunas debilidades institucionales eventualmente que todavía tenga el país, y que hay que trabajar muchísimo, todo lo demás, pero eso se construyó y eso alienta a seguir trabajando. Eso tenemos que seguir construyendo. Aquellos que estamos comprometidos con la economía dentro del gobierno circunstancialmente y fuera de él también, tenemos que siempre apostar y apoyar la construcción de la institucionalidad económica, la independencia, digamos, de la política económica de los intereses corporativos y políticos, y que las decisiones estén basadas básicamente en la rigurosidad y en la consistencia, digamos, económica. Yo creo que eso entendieron los inversionistas, ellos ven eso, pues ellos están muy informados, no es que nosotros no les contamos y ellos se quedan con lo que les contamos, están muy informados, y bueno, el resultado fue el que fue. Una demanda que superó nuestra expectativa por bonos locales. Tuvimos 1.2 billones de dólares, el equivalente a eso, en demanda por instrumentos locales. O sea, eso significa que si nosotros hubiéramos querido colocar todo en moneda nacional, hubiera habido demanda para eso, y una demanda que superó en más de 8 veces, digamos, en dólares los instrumentos que se ofertaban en ese momento. Eso es algo muy valorado, y eso tiene que alentar para seguir construyendo, digamos, sobre esa base el resto de las reformas y las fortalezas institucionales que hay que construir en el país. Resultó en lo económico, tiene que resultar en todos los otros aspectos también. Presidente, un gusto haberte tenido en el programa. Muy interesante. Tenía más preguntas y yo sé también que Horacio, pero vamos a tenerte seguramente en otros programas próximamente. A las órdenes. Gracias. ¿Qué podemos dejar como frase y compartir con la gente? Bueno, de hecho, muchas, pero una de las muchas cosas que dijo el presidente, bueno, destaco una frase que mencionó y que de hecho la anoté. En un contexto regional, el Paraguay presenta el primer lugar por lejos con respecto al crecimiento de su economía y uno de los mejores comportamientos inflacionarios con uno de los menores esfuerzos. Eso es algo
muy importante que tenemos que destacar, que el Paraguay es protagonista en esto. Y bueno, lo que mencionaba también, presidente, de la credibilidad que tiene la gente y la confianza que tiene en la banca matriz y en la manera en que se está llevando y liderando la economía, eso es algo realmente destacable. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer siempre estar acá, realmente. Igualmente. Estuvimos con Carlos Carballo, presidente del Banco Central del Paraguay, y le decimos a la gente que este capítulo lo pueden escuchar y volver a ver. Estamos siempre en Spotify, en YouTube, bajo el nombre de Economía 1000 y también a través del canal 27 de Tigo Star. Ahí nos van a poder encontrar siempre a Prince, a mí, acá en la mesa de Economía 1000. ¿Podemos adelantar a quiénes le vamos a tener mañana o dejamos en expectativa? No sé, yo siempre quiero decir, vos querés dejar ahí en expectativa. No, vos me querés dejar a mí como la mala, pero no es así. Dejemos entonces en expectativa. Nos vamos despidiendo, que tengan un excelente martes.